celebración del Viernes Santo, en la que en las calles procesiona en muchos de nuestros pueblos la imagen de Cristo crucificado. En la celebración litúrgica se proclama el Evangelio según San Juan. ¿Cómo participar adecuadamente sin quedarnos en ser meros espectadores? La clave está tal vez en esa expresión de Jesús que dice: a mí nadie me quita la vida, soy yo el que la entrego voluntariamente. Entonces, ¿por qué Jesús hace esto? ¿Y por qué era necesario? ¿Y qué efecto tiene esta entrega de Jesús en nuestras vidas? La clave está en entender que Jesús ha entregado su vida para reparar nuestro pecado. Nuestro pecado ha ofendido profundamente el corazón de Dios. El hombre no era capaz de reparar las consecuencias de ese pecado y ha sido la infinita misericordia de Dios la que ha enviado a su Hijo para que voluntariamente Él repare el pecado que nosotros éramos incapaces de reparar. De ahí esa lectura que también se proclama en este día, la del sacrificio de Isaac, en la que su padre Abraham está dispuesto a entregar a su hijo. Es la imagen del padre entregando a su hijo por nuestra redención y la imagen que es incompleta en Isaac, pero que Jesucristo perfecciona, en la que Él mismo entrega su vida voluntariamente por nuestra redención. ¿Qué efecto tiene la entrega de Cristo? ¿Cómo acontece la redención? La teología dice que la redención acontece con dos efectos distintos: el efecto sanante y el efecto elevante. El pecado nos había herido mortalmente. El hombre está herido, está esclavizado por el pecado. Y la redención de Cristo viene con un efecto sanador. Por buscar alguna imagen, que necesitamos algún tipo de imagen también que sea pedagógica para entenderlo, si recurrimos al cine, en aquella impresionante película de Judá Ben-Hur, que se produjo en el año 1959. Allí había una escena al final de la película conmovedora en la que, al mismo tiempo que estaba teniendo lugar la crucifixión de Jesús, las manos de Jesucristo estaban siendo heridas, estaban siendo taladradas por los clavos. Al mismo tiempo, las manos y la carne de la madre y la hermana de Judá Ben-Hur, que estaban aquejadas por la lepra, que habían sido infectadas de la lepra, su carne estaba siendo limpiada, se limpiaba al mismo tiempo que la carne de Jesús resultaba herida por aquellos clavos, ¿no? Es una imagen que nos puede aproximar a ese misterio, a introducirnos en ese misterio. El efecto de la redención de Jesucristo es un efecto sanante. Él ha asumido nuestra carne herida para poder sanar los efectos que el pecado había hecho en nosotros. Y tiene también un efecto elevante, porque al mismo tiempo en que somos sanados de las heridas del pecado, somos introducidos en una intimidad con el Padre que antes no teníamos, que es: somos hijos en el Hijo, ser hijos en Jesucristo. No solamente somos sanados, sino elevados. Por eso la vigilia pascual llega a decir: feliz culpa que mereció tal Redentor. Así explica, se aproxima en la teología a explicar qué efecto ha tenido la muerte, la pasión y muerte de Jesucristo en nosotros, ¿no? Ahora bien, aquello que ha acontecido, que aconteció hace 2000 años, tiene que ser acogido personalmente hoy aquí por cada uno de nosotros. Aquella redención objetiva, fuimos salvados en Cristo, requiere una acogida subjetiva, personal. Y nos preguntaremos: ¿cómo? ¿Cómo puedo yo acoger esa redención? ¿Cómo puedo hacerla mía? ¿Cómo puedo recibirla? La pasión según San Juan, que se proclama en este Viernes Santo, tiene dos singularidades que son muy prácticas, muy significativas a la hora de mostrarnos el cómo. Por una parte, abriéndonos al don del Espíritu Santo. El Evangelio de San Juan narra cómo un soldado le traspasó con su lanza el costado de Cristo,
para comprobar si estaba muerto, ¿no? Y entonces el momento en que le traspasó brotó sangre, sangre y agua. Volviendo de nuevo al cine para que nos ayude a hacer ese esfuerzo de imaginación de cómo se puede recibir la cruz de Cristo en la película de Mel Gibson, en ese momento en el que el soldado traspasa con la lanza el costado de Cristo, se produce allí una efusión de agua y sangre que empapa plenamente, es como una aspersión, empapa a aquel soldado que cae de rodillas y queda transformado. Es decir, es la imagen del don del Espíritu Santo y de los sacramentos, el don del Espíritu y de los sacramentos que salen del corazón de Cristo, haciendo que el don de Cristo pueda ser, lo podamos recibir. Necesitamos, según esa imagen del Evangelio de San Juan, el don del Espíritu Santo, la efusión del don del Espíritu Santo para poder acoger la redención. Y una segunda clave, la clave de María al pie de la cruz, que también está referida específicamente en el Evangelio de San Juan. Dice Orígenes, un padre de la Iglesia, que para conocer el Evangelio de Juan hay que reclinarse sobre el corazón de Jesús y recibir de él a María por madre. Nosotros podríamos hacer la siguiente aplicación. Para poder acoger la redención de Cristo, para poderla recibir, necesitamos dos cosas. El don del Espíritu Santo que es infundido desde ese corazón de Jesús que es traspasado, y necesitamos la mediación de María. Tener a María por madre, acogerla como madre para que en ella podamos recibir la redención de Jesucristo. Os deseo a todos, ¿no?, de todo corazón, una profunda vivencia de los misterios de la redención de Cristo que comenzamos ya a celebrar en este Viernes Santo.